Bueno, un saludo a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación al comité organizador para hablar sobre este tema, en el cual trataremos de resumir en el breve tiempo que se nos ha dado, incluir todos los puntos a discusión y esperemos que quede algún espacio para el debate en las sesiones posteriores. Como todos ustedes conocen, la evolución del diagnóstico prenatal siempre ha estado centrada en los últimos 50, 60 años en la detección fundamental del síndrome de Down, por la cual la evolución hace ya muchos años empezó por la edad materna, que después fue mejorada en los 90 con la inclusión de la medida de la translucencia nucal, la incorporación de marcadores bioquímicos, mejorando las tasas de detección de este screening en casi cercano a un 85-90%, pero con falsos positivos importantes de cerca de un 5%. La inclusión de marcadores secundarios después del año 2000 mejoró notoriamente la detección y el performance del screening, pero mantuvo igual falsos positivos de alrededor de un 2% e incrementó a cerca de un 98% las tasas de detección. La incorporación del ADN libre circulante en sangre materna inicia una nueva era en la cual trataremos de discutir exactamente cuál es el peso específico de este nuevo test. Como todos ustedes saben, hay varios millones de fragmentos de ADN libre celular en el plasma materno. Los fragmentos de fracción libre de ADN se secuencian, se establece el cromosoma de origen y así se puede determinar la cantidad de fragmentos de cada. En el caso de la trisomía 21, los fragmentos que se puedan secuenciar van a encontrarse aumentados si nos encontramos ante una gestación portadora de un síndrome de Down. Los tipos y los métodos disponibles, digamos, han ido variando y van mejorando en la medida que avanza la tecnología, pero en términos resumidos podría ser que tenemos un método de secuencia masiva en paralelo, análisis selectivo de secuencias cromosómicas y tal vez uno que bastante usado en los últimos tiempos es el uso del polimorfismo de nucleótido único, más conocido por sus cifras en inglés de SNPs, del cual hablaremos un poquito más adelante. Recordar que el ADN libre circulante en sangre materna hay algunos elementos fundamentales. Las células libres de ADN fetal que encontramos en sangre materna provienen de la placenta. En todas las gestaciones hay ADN libre circulante, tanto de la madre como del feto. La cantidad de ADN libre circulante fetal es solo una pequeña fracción del ADN libre circulante materno. Y recordad que a las 2 horas del posparto el ADN fetal libre circulante no es detectable en 7 de 8 gestantes y en ninguna de ellas a los 2 días de haberse producido el parto. O sea que es un elemento importante para ver cuál es el momento en el cual podemos estudiarlo y buscar. Queremos resumir de forma, digamos, práctica cuáles son los puntos de discusión en el tema del uso de este test. Este test que ya lleva varios años a nivel internacional, que sigue siendo, demostraremos cuál es su importancia y en qué trastorno realmente sigue teniendo un peso muy importante, pero que más allá de estos años que ha tenido una evolución en los costos del mismo, sigue siendo una prueba cara, que realmente no es posible realizarla de forma universal en todos nuestros distintos sistemas de salud. Por lo tanto, un elemento importante a tomar en cuenta es en estos puntos recordar la interpretación de los resultados. Es importante tener una idea de cuál es el valor real de estos resultados. La importancia de la fracción fetal, o sea, determinar cuál es la cantidad de ADN libre circulante fetal que existe en la muestra, la evaluación de la tasa de fallo, es decir, que no nos dé un resultado este test, qué condiciones cribar o estudiar, ver si el cribado en gemelares ha tenido algún impacto y cuáles son los posibles métodos de implementación
que tenemos para incorporarlo a las herramientas que usamos en el diagnóstico prenatal específicamente de aneuploidía. Bueno, para todos, yo creo que estamos actualizados con los resultados de este test, que lo confirman como un excelente screening para trisomía 21, y hasta hace pocas semanas manteníamos también el criterio de que no solo la trisomía 21 tiene una tasa de detección tan alta como el 99,7%, sino también para la trisomía 18, el síndrome de Edwards, con un 97,9% y la trisomía 13 en casi un 99% de tasa de detección, con una tasa de falsos positivos en todos ellos de 0,04. Esto hasta las últimas semanas era una realidad indiscutible y todos seguíamos esa línea, sobre todo cuando las pacientes optaban por hacerse un estudio no invasivo. Pocas semanas tuvimos la suerte de oír una conferencia del profesor Nicolaides, donde haciendo una evaluación de casi 6 años de la performance del test de ADN fetal en Reino Unido, específicamente en hospitales, en algunos centros hospitalarios en Reino Unido, mantenía así el criterio de que la trisomía 21 era presentaba una tasa de detección excelente, de cerca de un 99%, pero ya las otras trisomías más conocidas, como el síndrome de Edwards y el síndrome de Patot, no presentaban los mismos resultados que se venían publicando hasta el momento. Y bueno, estaremos a la espera de que se publiquen estos trabajos, pero obviamente en el caso de la trisomía 13, en este estudio con un N muy pequeño, una muestra de 26 casos, bueno, diríamos que la tasa de detección baja un 61%, lo que llama mucho la atención si comparamos con los trabajos que se venían publicando anteriormente. O sea que esta es una alerta en el cual nos reafirma la trisomía 21 como una aneuploidía importante para ser buscada a través de este test, pero en el caso de la trisomía 13 deberemos utilizar otras herramientas que nos reafirmen, como el uso de la ecografía, de la cual hablaremos más adelante. La interpretación de resultados también es importante porque, bueno, vamos a dedicarnos exclusivamente al síndrome de Downs. La tasa de detección 99%, 99,7%, con una tasa de falso positivo, pero reafirmar el criterio de que es un screening, ¿no? Que no es un 100%, a pesar de su excelente número que presenta aquí. Recordar que la likelihood ratio positiva es de 2.493 y la likelihood ratio negativa es de 333. Es decir, que hay que ver el riesgo a priori para poder confirmar que este resultado tenga el peso de que es tan positivo y tan bueno. Otro elemento importante es la fracción fetal. Ya, como marcamos más adelante, no todos los laboratorios ofrecen la medida de fracción fetal e incluso la incorporación de nuevos test también habla de no establecer claramente la fracción fetal. Pero sí se ha publicado ya hace varios años, por lo menos 5 años, de que el porcentaje de fracción fetal determina la efectividad de la tasa de detección. Como ustedes verán en esta columna, cuando tenemos una fracción fetal pobre de un 4%, tenemos una tasa de detección de un 62% y vemos cómo aumenta significativamente a medida que llegamos alrededor de un 7, un 6, un 7, un 8% a niveles de tasa de detección de casi hasta un 100%. Y esto está basado justamente que en la medida que hay mayor fracción fetal, hay la posibilidad de diferenciar. Aquí en el punteado rojo están los síndromes de Down y aquí en el punteado azul están los fetos euploides, cómo se diferencian y se distancian estos puntos en la medida que hay más posibilidad diagnóstica. A medida que la fracción fetal cae, se mezcla con los valores euploides y por supuesto nos puede dar falsos negativos. Para hablar de la importancia de la fracción fetal hay que recordar este trabajo que marca un hito histórico en la evaluación de este test, en el cual en 2015 se enviaron muestras de una mujer, pero en este caso poco más de 50 años, en el cual se le pedía a cada compañía que especificara el resultado y como verán había cerca de 3 que respondían que no había aneuploidía y que era un feto mujer.
y otras que hablaban de una fracción fetal por petición solicitada al realizarse el estudio, que informaba fracciones fetales de 4, alrededor de un 4%, y solo 2 compañías informaron que no brindaban resultado debido a una fracción fetal muy baja. Y ahí vemos la importancia que tiene de que se determine la fracción fetal para estar seguro que estamos haciendo un uso adecuado del test. Otro elemento importante es qué pasa cuando tenemos resultados fallidos. En términos generales, fundamentalmente sabemos que está debido a una frecuencia fetal baja, aunque hay una amplia variación en los diferentes estudios, y como hay varias compañías que tienen baja tasa, pero que no miden en la fracción fetal, en términos generales, este es un estudio donde se especificó claramente de que el fallo en términos generales de todos los estudios de ADN fetal libre circulante está alrededor del 1%. ¿Qué hacer entonces en estos casos? Recordemos que en el 2015 el American College hizo una referencia en el cual, en aquellos casos donde había un fallo en el resultado, debería ofrecérsele un test invasivo a aquellas mujeres porque se incrementaba el riesgo de aneuploidía de esos fetos. No obstante, el grupo de Nicolaides, que definió esta tasa global de fallo de un 3%, vieron que al repetir el test, un 60% ofrecía el resultado y solo un 40% se mantenía como tasa de fallo. Es decir, que más de la mitad se podía recuperar de este pequeño número, un 3%, pero que obviamente cambiaba las condiciones y que por lo tanto se demostraba de que no hay un incremento de aneuploidía en el caso de que haya un primer fallo en la primera lectura del test. Y esto, bueno, está debido fundamentalmente a que, como hablamos al principio, el ADN fetal libre circulante es el resultado de la apoptosis de la placenta. Bueno, nosotros sí sabemos de que en las trisomías 18 y en la trisomía 13, la placenta son mucho más pequeñas si comparamos con la placenta normal o incluso con el caso de los síndromes de Down, que tienen placenta de tamaño normales. Y por lo tanto, el riesgo de resultados fallidos se incrementa si lo comparamos tanto con la trisomía 21 como en el caso de los fetos euploides. Por lo tanto, es un elemento a tomar en cuenta de que esta posibilidad de fallo está debida a placentas pequeñas y, sobre todo en el caso de la trisomía 18 y la 13, los marcadores ecográficos serán un elemento fundamental para poder orientarnos en cuáles son los siguientes pasos en la búsqueda del diagnóstico. En términos generales, el riesgo aumenta, las condiciones que aumentan el riesgo de la tasa de fallo están vinculados fundamentalmente a la obesidad materna, a la nuliparidad, a la raza negra o sudasiática. La fertilización in vitro casi multiplica por 4 la posibilidad de tasa de fallo, o en el caso de los gemelares bicoriales multiplica casi por 2 esta condición de fallo. La edad gestacional precoz, que como vimos es importante a tener en cuenta, y la inmensa mayoría de las compañías recomiendan hacer la muestra a partir de las 9 semanas de embarazo, y por supuesto la presencia de niveles bajos de PAPA y de fracción libre de hormona gonadotrofina coriónica son un elemento importante también ligado a este tamaño de la placenta. Hay una implementación de cómo actuar en esto, pero yo pienso que podríamos discutirlo en función del tiempo que tenemos para presentar este tema, en hacerlo en la parte de preguntas o intercambio con los participantes. ¿Qué aneuploidías estudiar entonces? Bueno, la trisomía 21 sin duda, ya que se ha ido consolidando como el mejor screening hasta el momento. Las trisomías 18 y 13 sí con signo de interrogación, porque ante esta nueva publicación que nos brindó el profesor Nicolaides, creemos que hay que rever esa seguridad de informar a la paciente que estas dos trisomías van a tener un mejor efecto que el caso del screening combinado del primer trimestre. En el caso de los cromosomas sexuales, en términos generales y desde el punto de vista moral y ético, no consideramos, y hablaremos ahora a continuación un poco de esto, de que sea en este momento poder hacer un estudio de los trastornos de los cromosomas sexuales, y en las microdeleciones
todavía no existe suficiente evidencia como para ratificarlo como que es realmente un test que realmente mejora o que nos aproxima a la sospecha de microlesiones. En términos generales, con respecto a las aneuploidías sexuales, recordar que los turners letales son fácilmente detectables por el ultrasonido, donde podemos reconocer higromas quíticos de gran tamaño, el edema generalizado, los derrames pleurales, la citis, defectos cardíacos mayores, riñón en herradura, es decir, elementos que por la ecografía nos van a ayudar a detectarlo, por lo tanto en ese caso el test de ADN fetal libre circulante no nos cambia. Recordar que los casos de aneuploidías sexuales o trastornos sexuales de esos cromosomas la mayoría son leves, sin déficit intelectual. El 50% de estas aneuploidías sexuales son mosaicos y hay una alta incidencia de mosaicismos maternos. Por lo tanto, en términos generales, el rendimiento del cribado sigue siendo incierto, es una tasa mayor que el de la trisomía 21, tiene una tasa de detección menor que para la trisomía 21, los falsos positivos son mayores y el valor predictivo positivo es mucho menor que para la trisomía 21. Por lo tanto, en el caso que realmente haya sospechas importantes y en función de la cantidad de mosaicismos presentes, la mejor manera de manejar ante cualquier duda es el uso de proceder invasivo, el de la amniocentesis y no el de la biopsia corial. El estudio de las microlesiones realmente es muy interesante, sobre todo en el caso del síndrome de George, que es el 22q11.2, y realmente creemos que todavía falta información suficiente, a pesar de que puede ser en algunos niveles, como ven aquí, tiene una prevalencia incluso mayor en muchos casos que la trisomía 21, pero todavía sigue siendo un elemento a debatir y bueno, creemos que sobre todo en los casos donde hay defectos cardíacos, la ecografía puede ser de gran ayuda. Hay que seguir trabajando y esperemos que las compañías sigan presentando resultados para ver si este tipo de microlesión puede ser incorporada de forma sistemática y recomendársela a las pacientes. En el caso de los test de ADN fetal, en términos generales, no todas las compañías lo ofrecen, solo algunas miden la fracción fetal. Es importante recordar que en el caso de los gemelos bicoriales, los productos de la placenta del feto haploide pueden mascarar la normalidad del cogemelo y debe medirse la fracción fetal, y el esfuerzo ahora de las compañías está en establecer, en el caso de los bicoriales, establecer la fracción fetal menor como el punto inicial para poder hacer un diagnóstico correcto. Recordar que la fracción fetal por feto en el caso de los gemelares es menor, un 50% comparado al embarazo simple, que la cronicidad del embarazo gemelar no afecta a esto, no afecta a los resultados, pero en el gemelar, en términos generales, la fracción fetal es alrededor de un 6% comparado con el 10% de los embarazos únicos. Del 10 al 15% informan falsos negativos, pero no incrementa el número de falsos positivos. Como veremos aquí, resumimos el ADN fetal en sangre materna, en embarazos únicos, entre un 10 y un 90%. Se repite lo mismo en el caso de los monocoriales, que como todos sabemos son monocigóticos y por lo tanto vamos a tener resultados, pero vemos cómo cambia la cantidad en los gemelos bicoriales, por lo tanto estos elementos cambian mucho y tienen un peso en la hora del diagnóstico. Por lo tanto, una de las recomendaciones en términos generales es que en el caso de los embarazos gemelares, el uso de la técnica de SNPs puede ser un elemento importante, porque sabemos de que el caso de los polimorfismos de nucleótido único es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base, adenina, timina, guanina o citosina, de una secuencia del ADN. Y ese cambio es único en cada individuo y por lo tanto puede individualizar a los distintos fetos. Es un elemento también a tomar en cuenta a la hora de indicar, en el caso de gemelares, qué test de ADN fetal podemos recomendar.
Otro elemento importante aquí es mostrar no solo la tasa de test sin resultado, sino su incidencia con la fertilización in vitro, donde podemos ver cómo tanto en embarazos únicos como en embarazos gemelares, la FIB altera el resultado y aumenta la tasa de fallos. En términos generales y tomando en cuenta estos últimos resultados que comentábamos con respecto a la trisomía 18 y 13, en un estudio recientemente también presentado por la profesora Petia Chaveva de Bulgaria, también del grupo de Nicolaides, en el caso de gemelares vemos que sigue siendo muy bueno para trisomía 21, con una tasa de detección cerca del 98%, pero en el caso de la trisomía 18 y en la 13, bueno, la eficiencia no es tan buena, a pesar de que, claro, estos N son muy pequeños, pero bueno, son en 8 estudios desde enero del 2011 hasta enero del 2019, con una clínica validación e implementación de estos test y teniendo la información del resultado de los embarazos de la población estudiada en más de un 85%. Por último, en el término de gemelares, recordar que si usted diagnostica un gemelo evanescente al principio, es totalmente contraproducente realizar el test de ADN fetal. ¿Por qué? Porque se ha visto que puede modificar y ofrecer resultados discordantes en un proceso desde la aparición de gemelo evanescente hasta 15 semanas, por lo cual puede falsear el resultado. Entonces nosotros creemos que en este caso es una contraindicación la de realizar un de ADN fetal. De forma muy somera, recordar que como este test es extremadamente caro, debemos tomar en cuenta el modelo contingente propuesto por el grupo de Nicolaides desde ya unos años, en el cual se toma en cuenta que en el caso de que nos dé un cribado, un test combinado con alto riesgo, o sea, con un riesgo mayor de 1 en 10, la mejor recomendación es realizar un test invasivo. En el caso de los bajos riesgos, con una tasa menor de 1 en 1000, no ofrecer nada. Y en aquellas que quedan en este riesgo intermedio, utilizar el test de ADN libre circulante para definir si realizamos o un test invasivo o si mantenemos una conducta expectante. Esto, por supuesto, va a depender, lamentablemente, del poder económico que tengan los sistemas o que tengan los pacientes en la posibilidad de realizar este test, que aún sigue siendo extremadamente costoso. Para esto debemos recordar de que siempre la herramienta de la ecografía es un elemento fundamental porque, como ya demostraron también el grupo de Nicolaides, presentaron el impacto de la translucencia nucal aumentada con trastornos anatómicos importantes, con identificación de holoprosencefalia, exónfalo o megavejigas, podemos detectar más del 50% de las cromosopatías y llevándonos a una tasa de procedencia invasivo de confirmación de cerca de un 1%. Por lo tanto, para resumir y habiéndome extendido un poco más de lo previsto, el test de ADN libre circulante es el mejor método de cribado para la trisomía 21. Es importante tener en cuenta el riesgo, en el caso de interpretación de los resultados, modificar el riesgo a priori a través de la likelihood ratio positiva y negativa. Recordar y pedir en cada informe que uno reciba del test de ADN fetal la fracción fetal y que nos informen cuál es la fracción fetal de la misma. Recordar que haya un fallo no incrementa el riesgo para trisomía 21 y que actualmente sí estamos convencidos que en el caso de la trisomía 21 el cribado en gemelares es adecuado recomendarlo, pero nunca en el caso que hayamos podido confirmar la presencia de un gemelo evanescente ni en caso de triples. El modelo contingente es una propuesta interesante que puede ser ofrecida a nuestros pacientes que caigan en un grupo de riesgo intermedio en los cuales se excluyan los defectos que hemos relatado por ecografía. Por lo tanto, la ecografía, incluidos los marcadores secundarios, nos ayudan a interpretar los resultados y decidir el siguiente paso.
Espero no haberme extendido mucho más de lo que me permitían. Esperamos abrir un debate en las sesiones posteriores. Y bueno, desde ya muchas gracias y esperemos poder conversar en breve. Un saludo para todos desde Uruguay.